hoy lo tenemos que resaltar porque si no existieran estos profesionales, seguramente nuestros futbolistas por naturaleza llegarían con muchas deficiencias al fútbol de alta competencia. Gracias a lo que viene desarrollando el profesor Marcelino y la legión de profesores especialistas en coordinación y psicomotricidad, es que nuestros futbolistas ahora nos llegan mejor preparados. El profesor ha sido director técnico de Alianza Lima en las divisiones menores, también trabajado con colega nuestro en el Club Deportivo Municipal, consultor y asesor, expositor en muchísimas conferencias a nivel nacional e internacional, y es un especialista que trabaja también y pone al servicio su labor en el Instituto Peruano del Deporte. Señoras, señores, permítanme cederle los micrófonos al profesor Marcelino Salinas. Bueno, tengo que empezar primeramente diciéndote, Lulo, que me estás dejando la valla demasiado alta. Te pido por favor que para la próxima oportunidad, si es que hay, no me presentes de esa manera, por favor. Sea quien presento, maestro. Te agradezco, Lulo, y ahora me has metido en un problema, pero vamos para adelante. Vaya con todo. Quiero saludar primeramente a la institución, ANEF, y a través de ustedes, los directivos, las personas encargadas, en forma general, para no mencionar uno por uno, en tu persona, saludo a todos los demás. Te pido que hagas presente mi satisfacción, primeramente agradecimiento por haberme convocado y la confianza en mi persona, en mi capacidad para poder expresarle a todos los colegas, a todos los amigos, a todos los compañeros que están escuchando en este momento y viendo este programa, esta conferencia, agradecerles, como dije inicialmente, para que no pase yo por desagradecido y creer de que estoy por encima de todos. Quiero saludar también a todas las personas que mencionaste. Si me olvido de alguno, pues me disculpan. Víctor Rivera, Carlos Basombrío, Luis La Rosa, Óscar Fernández, Johnny Vegas, Enrique Jaén, Gino Reyes, y por supuesto a todos, absolutamente todos, que son como 200 personas probablemente que están escuchando y que me pasaría la noche agradeciéndoles y saludándolos. Decirles era de que existe una equivocación que gracias a Dios cada vez más se está reduciendo, y estamos tomando conciencia de que los trabajos de psicomotricidad no se circunscriben a simplemente trabajar con una escalera o trabajar con unos aros o con los steps, en fin, con todos los materiales que nos brinda hoy en día el mercado, y que si son muy buenos, lo que yo quiero dejar establecido claramente es que no es eso exactamente la psicomotricidad. La acción que trabajamos con todos esos elementos es simplemente un porcentaje muy pequeño de la psicomotricidad, es una coordinación dinámica que estamos realizando, en donde pueden tener muchos elementos o aspectos de la psicomotricidad. Pero cuando hablamos de psicomotricidad tiene que quedar claramente establecido en el cerebro nuestro, las personas que trabajamos con niños y que queremos desarrollar ese campo, esa tendencia, esa técnica, esa ciencia de la psicomotricidad. En realidad lo que debemos tener claramente establecido es que somos los seres humanos completos. O sea, estamos hablando de una integración de un ser humano en donde existen dos conceptos claramente establecidos: la mente, la parte cognitiva, y lo que es el alma, lo que es la mente propiamente dicho, lo que es la conciencia. Todos esos conceptos que el cerebro plenamente todavía no nos da luces de dónde se encuentran y cómo se desarrollan, pero que para terminar esta primera parte tengo que decirles que se trata de eso, de estudiar al ser humano completo, que no es separado el movimiento de lo que es la mente. Son dos cosas que están unidas, psiquis y movimiento, y las dos cosas funcionan de la mano.
cuando trabajamos con un ser humano desde el punto de vista de la psicomotricidad, existen muchos elementos que el mundo externo nos pone en contacto. Y vamos con esa introducción a empezar el tema. La neurociencia y el movimiento y el aprendizaje. Un concepto. El cerebro tiene sistemas naturales de aprendizaje. Entre todos ellos se prioriza hoy en día, porque hace mucho tiempo se dejó de lado esto, por eso que es importante mezclar, combinar o establecer un paralelo entre las dos tendencias, la neurociencia y la psicomotricidad. Por una simple razón. El cerebro tiene muchos sistemas naturales de aprendizaje y entre ellos se prioriza el aspecto emocional, porque hoy en día no se puede aprender si de por medio no existe motivación. La motivación es parte importante del aprendizaje y todo ello tiene un origen emocional dentro de nuestro cerebro con conductas, con comportamientos, con apariciones, con participación de una serie de elementos, muchos de ellos incluso químicos, eléctricos, hormonas que participan en este trabajo y que nosotros solo nos hemos dedicado muchísimo tiempo a desarrollar el cuerpo desde el punto de vista de las disciplinas que desarrollamos en preparación física, o sea, las capacidades condicionantes básicas que siempre nos han preocupado desarrollar, pero hemos dejado de lado trabajar con nuestros niños y con nuestros jóvenes lo que significa esa parte cerebral y que hoy en día, gracias a Dios, está saliendo a luces y cada vez encontramos mejores información, más información, muy fácil la información, así que lo único que yo voy a hacer es transmitirles un poco este concepto nada más. Entre las cuales, decía yo, se prioriza mucho el aspecto emocional, ya que mientras más positiva sea la emoción, se aprende de mejor manera. La siguiente, por favor, José. Ok, vamos a tratar 11 puntos, a tratar de que el tiempo nos alcance para tratar 11 puntos. La psicomotricidad, la neurociencia, los objetivos de ambos lados, la neurociencia y el deporte, qué cosa es performance, qué significa potencial, qué significa interferencias. Vamos a ver algunos videos para ver qué cosas nos pueden transmitir. Y por último, una despedida. La siguiente, por favor. Ok, psicomotricidad. Veamos entonces qué cosa es psicomotricidad. Vamos a conceptualizarlo para no hablar de una definición. A ver, es una disciplina que partiendo de una concepción de tipo... José, me preocupa la aparición... Ya, ahora sí. Es una disciplina que partiendo de una concepción de tipo integral sobre el individuo, ojo con lo que se está leyendo o transmitiendo, integral, palabra clave, sobre el individuo, se ocupa de estudiar y determinar la interacción que se establece entre el conocimiento, las emociones, el cuerpo y el movimiento de una persona. Veamos esa primera parte. Disciplina que parte de una concepción de tipo integral. Todo, absolutamente todo. O sea, cuando hablamos de psicomotricidad intervienen muchísimos factores. Muchísimos, dependiendo de las emociones, dependiendo del contexto del trabajo, dependiendo de la intensidad, dependiendo del volumen, dependiendo de muchos aspectos, de muchas variantes, lo que nosotros estamos trabajando es absolutamente todo. En una celebración, en una participación de un trabajo, están participando no solo los músculos, no solo los huesos, no solo los ligamentos, los tendones, participa todo el ser humano íntegro, porque debemos estar recibiendo permanentemente una cantidad de estímulos que nos vienen desde fuera de nuestro cuerpo y que nos vienen también desde dentro de nuestro cuerpo, que se llaman sensaciones interoceptivas. Nosotros conocemos mucho, hablamos de las sensaciones que nos envían que recibimos o nos envían los estímulos del mundo externo, pero existen sensaciones desde adentro, existen sensaciones que nos van a hablar de sed, de calor, nos van a hablar de ansiedad, nos van a hablar de miedo, nos van a hablar de tiempos para miccionar y defecar, y todo eso tiene que ver, absolutamente todo tiene que ver con el comportamiento psicomotor de un ser humano. La siguiente parte que dice es el cuerpo y el movimiento de una persona. Sí, porque todo lo que vamos a realizar a través de la psicomotricidad, la palabra clave es movimiento. Movimiento. Si yo me detengo a explicarles
todo lo que significa el movimiento, nos vamos a pasar aquí hasta las 10 de la noche. Y en forma somera se los voy a tocar para no continuar y ustedes no me entiendan plenamente. El movimiento tiene mucha información y lo que tenemos que trabajar alrededor de nuestros chicos es entender cómo se da este movimiento. El movimiento puede ser de muchos tipos. Los más importantes son reflejos, voluntarios y automáticos. Nos interesan principalmente los los movimientos voluntarios. ¿Por qué los movimientos voluntarios? Porque parten de la voluntad de la persona para realizar tal o cual acción. Si la voluntad de la persona no está presente en el trabajo, en el movimiento, en la acción motora que vamos a hacer, nunca vamos a obtener la mayor calidad, la mejor calidad de movimiento. Tú puedes ordenar, hacer cualquier trabajo en el campo, pero tu alumno, tu jugador, no tiene la mínima intención de hacerlo y lo hace por obligación, ese trabajo carece de calidad. Nunca vas a poderle sacar la mejor calidad. ¿Por qué son importantes? Porque los movimientos voluntarios, su capacidad, su característica principal es que son inteligentes. ¿Qué quiere decir? Que cada persona para moverse tiene que tener obligatoriamente a través del movimiento un aprendizaje, un aspecto cognitivo. En una palabra, no se puede mover por gusto. Tienes que saber por qué, para dónde, cuándo, cómo te mueves. Y la solución a los problemas parte de esta capacidad. Primero, de la voluntad de la persona. ¿Por qué son importantes? Además de ser inteligentes, porque son la base de la adquisición de los movimientos automáticos. Muchos de nuestros movimientos, por no decir la gran mayoría o totalidad de nuestros movimientos en la adultez, son automáticos. Muchos. Escribir, asexia bucal, lavarse, comer, hablar, caminar, surcir, bordar, en fin, todos los movimientos conducir un vehículo, todos los movimientos que realizamos son automáticos, pasan por un proceso, pero parten de la repetición de varias veces un movimiento voluntario. Es importantísimo entender en una clase quizás más adelante, para no expandirme más, en una clase más adelante hablarles claramente solo de lo que es el movimiento. Fácil, 1 hora de clase y no me voy a detener un poco más en esto. Todo lo que significa para su desarrollo y una relación positiva. Otro de los elementos que se dan en la psicomotricidad es el afecto. No funciona ninguna información psicomotriz si de por medio no está dentro de este contenido el afecto. Y por último, que esto se desarrolla generalmente, por no decir siempre, a través del juego, porque son los juegos los que nos enseñan, son los juegos los que nos dan toda la información que necesitamos. Cualquier información que tú quieras darle a un niño, cualquiera ella, tú lo encuentras a través de un juego. Y si no, los más adultos como yo, los que son mi promoción, recordarán los famosos juegos que hemos tenido en la calle y que hoy en día desafortunadamente no se ponen en práctica. A mí me encantaría realizar programas a través de las instituciones gubernativas y por el país, como lo hice con el IPD, tratando de demostrar todo lo que significa la importancia de que los padres jueguen con sus hijos y que cada vez podamos tener más limitación respecto de lo virtual, que no es malo. Lo que es malo es el hábito o el de uso abusivo de horas de contenido virtual y que no haya movimiento. Eso es lo que yo critico. No ir contra lo técnico. Lo técnico es muy bueno. Eso vale. Necesitamos de la información técnica, pero yo creo que tiene que ser medida. La siguiente, por favor, José. Ok, vamos a hablar un poquito de neurociencia. Quiero decirles algo. Yo, por si acaso, no soy médico, yo no soy neurocientífico, yo no he desarrollado ninguna de las profesiones que tengan que ver con la neurociencia, que son muchísimas disciplinas las que participan. Yo lo que he hecho es investigar, entrar en la neurociencia y utilizar a la neurociencia como un medio de apoyo para desarrollar mis aspectos psicomotores, porque hay una estrecha relación entre las dos conductas, entre las dos tendencias, entre las dos disciplinas.
no quisiera que algún participante piense que yo haya hecho estudios de medicina respecto de la neurociencia. Lo que yo hago es establecer un pleno contacto entre ambos y apoyarme en esta ciencia. ¿Qué cosa es las neurociencias? Es un conjunto de disciplinas científicas. Estudian al sistema nervioso con la finalidad de comprender los mecanismos que regulan el control de las reacciones y el comportamiento. José, ¿podrías aclarar la figura? Parece que está... Ajá, ahora sí. Y el comportamiento del cerebro. Ok. ¿Qué cosa es, en pocas palabras, la neurociencia? Un conjunto de disciplinas, todas científicas, casi la mayoría de índoles médicas, donde cada una de estas ciencias, cada una de estas tendencias, de estas disciplinas, aporta desde su campo sin necesidad de yuxtaponer su posición. O sea, no es la idea de que el educador piense que la neurociencia solamente tiene que ver con la neuroeducación. No, la neuroeducación me sirve para la psicomotricidad, pero existen otras ciencias como la neuroanatomía, la neurofisiología, la neurofarmacología, la neuroquímica, la física, la informática, la bioética, la genética, la biología. Si se dan cuenta, son infinidad de ciencias que forman parte del estudio de lo que se conoce hoy en día como neurociencias. En consecuencia, analiza las relaciones establecidas, como por ejemplo la función de los sentidos. O sea, ¿qué significa la función de los sentidos? ¿De qué forma los 5 sentidos que nos ponen en contacto con el mundo exterior nos van a ayudar de forma neurocientífica y cómo nos van a servir en la psicomotricidad? Asimismo, la organización del movimiento. ¿Cómo se da el movimiento? Existe un proceso neurológico para que el ser humano se mueva. No es solamente que exista un esqueleto rodeado por una cantidad de músculos y que exista una contracción de un cruce de dos elementos que tienen que ver con la contracción muscular y que van a producir el movimiento. Eso es por un lado anatómico. Por el lado neurológico se da todo un proceso. Son 3 mecanismos que generalmente se tienen que dar. El ser humano, antes de moverse, tiene que percibir. ¿Qué cosa es percepción? Formarse una idea abstracta, una idea aproximada de lo que pueda estar sucediendo en el mundo externo. Pero esto, para formarse esa imagen, esa idea, que se forma en el cerebro de cada persona de forma independiente y única, tiene que ser dada a través de ¿qué? De los 5 sentidos que nos llevan y nos contactan con el mundo externo. La vista nos da constante información de imágenes, el oído nos da sonidos, el olfato nos da olores, el gusto nos da sabores, la piel nos informa de texturas, temperaturas y otras cosas más. Entonces es importantísimo desarrollar todo esto en un contexto de juegos. Hay juegos, hay trabajos, hay ejercicios para desarrollar la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto. Lógicamente, desde el punto de vista de nuestro trabajo, nos va a interesar mucho más desarrollar alguno de ellos que otros. Es lógico que para desarrollar a la persona, como hemos dicho, desde el punto de vista de la psicomotricidad, tiene que ser integral. No porque yo crea que lo voy a hacer futbolista, tengo que dejar de lado trabajos con el tacto o trabajos con el gusto. La idea es desarrollarle en forma integral toda esta información, toda esta capacidad. El potencial existe en nuestros niños. El problema, la ausencia que hay es que no se trabajan en la mayoría de los casos, no en todos, en la mayoría de los casos, o no se da la información en la edad adecuada, en las fases sensibles. Entonces dejamos pasar muchísimo tiempo, mucha información, en consecuencia no mapeamos el cerebro de nuestros chicos, en consecuencia no hemos unido la cantidad de neuronas que en contradicción se van a morir, porque no fueron unidas de sinapsis en sinapsis, y lo que necesitamos nosotros es unir la mayor cantidad de neuronas. Eso es lo que necesitamos. ¿Cómo? Con información, con trabajos, con juegos adecuados, que sepamos qué área del cerebro estamos desarrollando. Ahí es donde está la neurociencia. La psicomotricidad te va a dar el juego, te va a dar el comprendimiento, el trabajo, saber qué sector.
pero la neurociencia te va a decir cómo y en qué parte del cerebro se está desarrollando este tipo de cosas. Antes de que yo lo lleve a jugar al fútbol, a jugar al básquet, a hacer natación, porque esto lo tengo que hacer desde muy temprana edad. La siguiente, por favor. Con todo lo que hemos explicado, hemos tratado de dejar claro que existe una estrecha relación entre lo que es el cerebro y el cuerpo. Es decir, entre los sistemas sensoriales y los sistemas motores. Los sistemas sensoriales son todos los 5 sentidos que te comunican con el mundo externo. Son importantísimos, no me voy a cansar de decirlo para dejarlo claramente establecido. En la figura que ustedes están observando van a ver que hay un sistema de representación sensorial en donde existe la imagen de un ojo, de una oreja, o los órganos receptores encargados de recibir los estímulos del mundo externo. Y van a leer al costado que van a encontrar quién de ellos es más rápido o no. Un estímulo visual es mucho más rápido que un estímulo auditivo. Sin embargo, quiero dejar claramente también establecido que nosotros trabajamos con grupos de niños en el cual a veces no sabemos identificar, no nos hemos dado el trabajo de identificar quiénes de ellos aprenden más por la observación y quiénes de ellos aprenden más por el oído o quiénes de ellos aprenden más de forma kinestésica. Vale decir, habemos los que aprendemos viendo, los que aprendemos escuchando y los que aprendemos moviéndonos. Necesitamos realizar la acción. Y no todos aprendemos bajo el mismo criterio. ¿Cómo se da esta información que viaja desde, por ejemplo, el órgano de la vista, en el siguiente cuadro, al costado? La vista percibe, la vista ve el objeto, en este caso un vaso de agua, y esa información, gracias José, gracias, y esa información viaja al cerebro. ¿Por dónde? Por una línea que se conoce, lo vamos a ver más adelante, por una línea nerviosa que lleva los impulsos al cerebro. En este cerebro se codifica, se planifica, se selecciona las respuestas y el cerebro emite una respuesta que van a ser ejecutorias, porque van a convertirse en movimiento. Ese movimiento se va a dar, por supuesto, por una orden que manda el cerebro al músculo efector, ahí lo está marcando muy bien José, al músculo efector, en este caso, mover el vaso para llevarlo hacia la boca. ¿Quién informó primero? La vista. ¿Qué hizo la vista? Marcó la información, viajó al cerebro y se forma una percepción. Esa percepción en el cerebro de cada uno de nosotros es una imagen de lo que probablemente esté sucediendo fuera en el mundo externo. Quiero decirles que las percepciones, les repito, son únicas porque no existen dos seres humanos que perciban de la misma manera. La siguiente, por favor. Esto tiene mucho que ver, por si acaso, tiene mucho que ver con los deportes. Hasta allí no hemos establecido una relación, vamos a tratar de establecer una relación más adelante. ¿Cuáles son los objetivos de la psicomotricidad, si no me equivoco, por favor? Ahí están los dos. Objetivo de la psicomotricidad, motivar los sentidos a través de las sensaciones y establecer relaciones entre el cuerpo y el mundo exterior, haciendo que el niño pueda expresar, que pueda descubrir sus capacidades a través de su creación, palabra importantísima, creación, que hoy en día han dejado de lado todos los que trabajamos con niños, les imponemos una serie de reglas y de cosas y de juegos obligados y no le damos un espacio de creación que sea, así como es de su creación, sean emociones a través del juego y con afectividad respectiva. Paralelamente, la neurociencia tiene como objetivo descubrir la organización y el funcionamiento del sistema nervioso, particularmente del cerebro y todas sus áreas de conocimiento, porque el cerebro tiene diferentes áreas de conocimiento. Existen muchas áreas que aún todavía los científicos no han podido descubrirlas para dárnoslas a nosotros a entender y saber qué podemos hacer con ellas. Muchas áreas el cerebro todavía nos niega la información, pero cada vez más vamos descubriendo
algo relativamente nuevo. ¿Qué más tiene como objetivo la neurociencia? Determinar cómo evoluciona el cerebro durante los distintos ciclos evolutivos. A ver, nosotros trabajamos con niños de distintas edades. Evolutivamente se van presentando cambios que tienen que ver con el crecimiento, la maduración y el desarrollo. Esos cambios están plenamente marcados en estos 3 casos que ahorita lo vamos a explicar. Y en algunos casos esos cambios son observables, en otros no, se tienen que medir técnicamente de otra manera. Y la neurociencia nos va explicando a nosotros cómo en cada una de estas etapas o estadios se forman o tienen como características propias situaciones que son diferentes respecto del otro estadio. A donde yo quiero llegar es que trabajamos con niños de diferentes edades en diferentes grupos, pero para aquellos que trabajamos en un mismo grupo, 2 o 3 edades, o incluso la misma edad, muchas veces ignoramos 3 conceptos que son importantes: crecimiento, maduración y desarrollo. Es importante que sepamos establecer una diferencia para poder encontrar en alguno de nuestros casos algún tipo de error que podamos estar probablemente cometiendo de forma involuntaria. Entonces vamos a definir qué es crecimiento, qué es maduración y qué cosa es desarrollo. Como objetivo, la neurociencia último tiene ver la importancia de los procesos cognitivos en el aprendizaje. Existen procesos de aprendizaje que tienen que darse. Cada chico a cada edad, tal cosa, eso lo vamos a manejar dentro de un momento. La siguiente, por favor. Vamos a ver la diferencia entre estos 3 conceptos. Veamos entonces qué cosa es crecimiento. A ver, el crecimiento se mide porque lo marca la palabra cantidad. Es un aumento cuantitativo, o sea, cantidad. Es medible, es observable. Es decir, por ejemplo, el chico crece, aumenta de peso y se pueden medir las circunferencias para saber si crece o no crece. Por ejemplo, las circunferencias que marcan el cráneo. Los pediatras desde muy temprana edad toman una serie de medidas. Una de ellas, por ejemplo, es medirle toda la circunferencia del cráneo para saber si no necesariamente que el cráneo crezca, sino que el crecer del cráneo nos indica que está creciendo el cerebro también. Es necesario saber este tipo de cosas. Igualmente, se pueden tomar medidas de los acromios para saber si estamos ensanchando o creciendo. En una palabra, el crecimiento es medible y se mide en aumento de la cantidad. Cuánto ha crecido, cuánto ha engordado, y técnicamente consiste en el aumento del número de células. Cuando las células han aumentado, técnicamente se conoce con el nombre de hiperplasia. Cuando las células, además de haber aumentado, crecen en tamaño, se conoce como hipertrofia. Estos 2 aspectos son participantes en el crecimiento de todos los seres humanos. ¿En qué se basa? Su principal punto de agarre es la adecuada alimentación. Si tú no tienes una adecuada alimentación, he dicho adecuada, no bastante, sino adecuada alimentación. Por eso es importante que entendamos que el ser humano va de la mano completo. No es solamente que yo lo trabaje, no es solamente que yo lo desarrolle, no es solamente que yo le haga trabajos que desarrollen su técnica. Es importante que entendamos los que trabajamos en menores que tenemos una gran responsabilidad para poder hacer las cosas cada vez más correctas y que no lleguen a los 18, a los 20 años y que recién empezamos a ver las deficiencias de todos nuestros jugadores. No estoy hablando en nadie en particular, estoy hablando en términos generales, que es generalmente lo que pasa. En contraposición, ¿qué cosa es maduración? Es un cambio cualitativo, ya no de cantidad, sino de calidad. Es una transformación de determinada función que en medida de una calidad. Comienza en la concepción, o sea, desde que somos concebidos. ¿Y cuándo termina? Cuando llega la adultez. Por ejemplo, cuando pasamos de la etapa de niños para ser prepubers.
cuando somos prepubers y pasamos a ser pubers. Y vamos a ver que hay una serie de signos que nos están informando que la persona está o no está madurando, como por ejemplo la aparición de la primera regla en una niña a la edad. O sea, sales de niña para convertirte, vas camino a la adultez. Son signos que te van llevando a la adultez, signos que van diciendo que se está madurando. Y existen otros más. Yo quiero que entiendan que esto tiene un proceso, como acabo de decir en la letra, tiene un proceso que tiene que ver con leyes, como son leyes del desarrollo, y lo vamos a ver a continuación. Hay principios y leyes que se tienen que cumplir al respecto. ¿Qué cosa es desarrollo? A ver, si el crecimiento es medible en tamaño y la maduración es pasar de un estado de maduración nerviosa de células, de un estado a otro, cuando estas dos cosas se dan en un ambiente en el que es propicio, entonces el niño desarrolla. Pero si el ambiente es negativo, si el ambiente no es propicio, no se va a dar ninguno de estos dos procesos. Yo los quiero invitar a ver un video como corolario de lo que estoy hablando. Por favor, José, en la siguiente hay un video. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta tercera edición de Estimulando a Maggie. En el día de hoy vamos a estar trabajando con algunas palabras clave. Habíamos dicho la primera vez, cuando intentamos definir esto de la estimulación temprana, que íbamos a potenciar el desarrollo de personas de 0 a 6 años y demás, pero nos quedamos hasta ahí. No dijimos, por ejemplo, qué significa desarrollo y sobre todo, que es para lo que está pensado el video de hoy, empezar a diferenciarlo de otros conceptos que muchas veces escuchamos en la tele, en el pediatra y demás, como pueden ser crecimiento, maduración, alimentación. Nos van tirando con tanta data que cuando queremos armar algo más o menos es una ensalada. Entonces, vamos a empezar diciendo lo siguiente. Estos tres conceptos que nombré recién, desarrollo, maduración y crecimiento, están íntimamente relacionados. ¿Son lo mismo? No, no quiere decir lo mismo. Desarrollarse, que crecer, que madurar. Y nos sirve mucho hacer esta diferenciación, tanto, como dirían en otros ámbitos, tanto en la salud como en la enfermedad. No es lo mismo tener un problema de crecimiento que de maduración, que de desarrollo. Vamos a pensarlo juntos. Tenemos entonces la línea de crecimiento. ¿A qué nos suena que una planta o una persona o cualquier otro ser vivo crezca? ¿Lo piensan un ratito? Bien, a que aumente en tamaño, ¿sí? Estamos hablando de un aumento cuantitativo. Podemos crecer pensándolo en relación al peso, a la talla, a la medida. Entonces, ya tenemos ahí información importantísima, que es que el crecimiento de una persona de 0 a 6 años va a ser un cambio cuantitativo, ¿sí? Bien, te decía, el crecimiento es un cambio o un aumento cuantitativo, es decir, lo podemos medir en cantidad, peso, talla, medida, ¿sí? La típica visita al pediatra tiene que ver con ver qué pasa con el crecimiento de un bebé o de un niño o una niña. Vamos a estar hablando de maduración cuando lo que se produce es un cambio cualitativo, ¿sí? O sea, se transforma determinada parte del cuerpo, determinada función, ya no de manera medible en cantidad, sino en calidad. El mejor ejemplo de esto es el pasaje de la infancia a la pubertad, en el cual se activan todos los componentes sexuales que nos van a preparar para la vida adulta. Ahí tenemos un cambio súper cualitativo, ¿sí? Ahí hablamos de maduración. Bien, dijimos cambios cuantitativos, crecimiento, cambios cualitativos, maduración. ¿El desarrollo dónde entra en todo esto? Bien,
vamos a decir que a estos dos tipos de cambio los favorece o los atrasa el ambiente. Entonces, ya tenemos que podemos crecer y madurar siendo facilitados por el ambiente u obstaculizados por él. Entonces, 3 componentes: crecimiento, maduración, intercambio del sujeto con el ambiente. Ahí entra la estimulación temprana, ¿sí? Nosotros no vamos a poder modificar mucho la biología, ¿sí? Los aspectos corporales, los aspectos físicos con los que nace un sujeto, pero sí podemos darle una interacción con el ambiente que facilite su crecimiento y su maduración. Cuando esto sucede, hablamos de desarrollo. Entonces, el desarrollo es la totalidad, es decir, todos los procesos, la totalidad de procesos que intervienen en un cuerpo. Incluye aspectos cuantitativos, crecimiento, cualitativos, maduración, e interacción con el ambiente, en la cual incluimos al estimulador. ¿Vamos bien? Seguimos con un último dato. ¿Te acordás que la vez pasada dijimos que el bebé humano nace en estado de absoluta dependencia e indefensión? ¿Esto qué quiere decir? Que para poder desarrollarse, crecer, madurar, intercambiar con el ambiente, va a necesitar sí o sí de un adulto que lo provea. Existen 3 necesidades básicas. Ojo acá, porque generalmente a todos le llamamos esto es una necesidad. Me encanta esa cartera, la necesito. Lo podemos discutir. Necesidades básicas existen solamente 3. Alimentación, sueño y evacuación. Haciendo estas 3 cosas de manera relativamente organizada y rutinaria, tendríamos que andar bien, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento y maduración es sumamente importante tener satisfechas nuestras necesidades básicas. ¿Por qué nombramos esto en un canal de estimulación temprana? Los estimuladores, ya sea que seamos mamá, papá, un docente, un profesional de salud, no vamos a estimular a una persona que tenga insatisfechas sus necesidades básicas. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo ofrecerle un juego o una actividad a una persona. Ok, ¿me escuchan? Sí. Ok, ¿se puede continuar, José? Porque hasta ahí Sí. nomás era el video, para entender la diferencia nada más entre lo que eran los 3 aspectos. Quiero terminar esto del desarrollo, que el desarrollo sigue algunos principios. Se da por medio de 4 leyes, en este caso 2 más importantes. Una ley que es de la cabeza a los pies y se conoce como céfalo-caudal, y una ley que es desde el medio de la línea que traza el medio cuerpo longitudinalmente hacia afuera y que se conoce como próximo distal. Vale decir que siempre madurará el sistema nervioso más rápido lo que está más cerca del cerebro que lo que está más lejos en cualquiera de sus campos. O sea, lo que está más cerca de la cabeza siempre va a madurar primero y lo que está más lejos de la cabeza va a demorar. Por eso es que primero enervamos los músculos del cuello para sostener la cabeza en forma erecta y luego al año empezamos a caminar todavía. Es un proceso que sigue el desarrollo. En la siguiente lámina vamos a hablar rápidamente de los contenidos que se desarrollan en los aspectos de la psicomotricidad. Los aspectos de la psicomotricidad son 6. Percepción sensorio-motriz, motricidad, esquema corporal, lateralidad, espacio, tiempo y ritmo. El espacio es una organización, el tiempo y el ritmo es otra, pero generalmente se dan juntas. Vamos a ir una por una. En la percepción sensorio-motriz, que es lo que más me interesa explicarles ahora, se dan 5 factores, que es lo visual, lo táctil, lo auditivo, lo gustativo y lo olfativo. Estos aspectos se desarrollan a través de una descomposición de estos factores. Se llama discriminación. O sea, tú puedes discriminar, hay juegos, hay ejercicios, puedes buscarlos. No es objetivo de esta clase, no es objetivo de esta conferencia. Solo te informo. Son importantísimos porque la percepción sensorio-motriz, en el caso del fútbol y en la mayoría de los deportes de equipo, te va a servir mucho. El profesor Alfredo Honores hablaba, por ejemplo, de la posición del arquero en la que tenía que perfilarse
pero que simultáneamente tenía que él no descuidarse de lo que significa una visión periférica mirando los lados, los costados. Bueno, la percepción es el medio para ayudarte a desarrollar ese tipo de visión. No solo la periférica, panorámica, y que puedas trabajar con una mayor precisión y rapidez el poder percibir no solo a tus compañeros que se van a mover en qué distancias, en qué espacios, en qué lugares, sino también a los rivales. O sea, el fútbol es un deporte que tienes que resolver problemas, como en la vida. Y si llevamos al fútbol a alguien que tiene difícil proceso para resolver problemas, porque no ha sido entrenado, no ha sido trabajado, no ha sido ayudado a que su cerebro encuentre las respuestas, en este caso por la neurociencia, no le exijamos a alguien a que nos dé respuestas para las cuales su cerebro no está preparado. Entonces, la percepción sensorio-motriz la voy a tratar a continuación. La motricidad es lo más conocido por todos ustedes, tiene movimientos locomotores donde se dan de forma evolutiva un desarrollo que pasas de gatear, de trepar, de rectar, a correr, a lanzar, a trepar, y son movimientos que generalmente nadie los enseña, que son coordinación muy gruesa, entran paquetes musculares gruesos en su totalidad, y que son evolutivamente adquiridos por el ser humano, lo cual no significa que no haya participación de un adulto para que lo pueda ayudar a que esto se pueda estimular de forma adecuada, y no que lo obliguen a que se anticipe, sino simplemente ayudarlo a que sea mucho mejor la adquisición de estas diferentes etapas que en la evolución de la adquisición del movimiento el ser humano tiene. La coordinación dinámica son todos los ejercicios que realizamos todos nosotros como preparadores físicos, como técnicos, y que trabajamos con los chicos. Son los típicos movimientos de entrada en calor, los típicos movimientos de coordinación que realizas con la escalera, con los conos, con las estacas, con los cuadrados, con los steps. Todos esos trabajos se llaman coordinación dinámica. ¿Tienen otros elementos que ustedes van a leer al costado? Sí, pero lo básico de esos trabajos es coordinación dinámica. ¿Qué cosa es la disociación? Son los trabajos que consisten en hacer separados los elementos que yo tengo. O sea, mientras mis brazos hacen un movimiento, mis piernas hacen un movimiento diferente. O mientras mi pierna derecha hace un trabajo, mi pierna izquierda hace otra y mis manos están abocadas en otra. ¿A dónde nos lleva esto? Nos va a llevar, entre otras cosas, primero a tener una muy buena lateralidad más adelante. Y lo siguiente, neurológicamente, a nosotros nos interesa que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo tengan la posibilidad de estar unidos. Sí, técnicamente eso sucede en el cerebro por medio de un cuerpo calloso, pero yo lo que quiero es integrar la información de ambos hemisferios de la forma más precisa, de la forma más rápida, y que tenga yo la posibilidad de desarrollar con ambos lados de mi cuerpo con la mejor precisión posible o de la mejor manera lo más igual posible. ¿Qué cosa es coordinación visomotriz? Es la capacidad de coordinar entre los ojos y las manos, los ojos y los pies, los ojos y la cabeza. Ya ustedes conocen una coordinación óculo-manual, óculo-podal, óculo-cefálica, y que hay infinidad de ejercicios, no me voy a detener allí. La motricidad fina es uno de los elementos que generalmente no desarrollamos nosotros en el fútbol. Trabajan mucho los niños, la profesora de estimulación temprana, la motricidad fina en las manos como excelencia, como elemento, como instrumento preferido para desarrollar, lo cual no significa que tampoco hayan trabajos para desarrollar la motricidad fina con los pies. Nosotros en realidad nos abocamos más a trabajar con las manos. En el fútbol muy poco trabajamos la motricidad fina, se da desde muy temprana edad con los niños. La motricidad fina tiene su base en un elemento por excelencia del ser humano, el agarre de pinza. Es el famoso agarre del pulgar con el dedo índice o el pulgar oponible, y que nos va a servir de base para desarrollar a llegar a tal extremo que podamos escribir, que podamos entornillar, desentornillar, enroscar, desenroscar, pintar, bordar, surcir, y una serie de cosas para los cuales las manos se desarrollan. Las manos son las herramientas más perfectas que exista en el mundo. No existe una herramienta que supere la mano del hombre.
no se ha encontrado todavía, o el hombre todavía no la ha diseñado. Los robots pueden hacer muchas cosas, pero no tienen la capacidad que tiene el ser humano para desarrollar la motricidad fina. Asimismo, pasamos al esquema corporal, que es el desarrollo del conocimiento de su propio cuerpo, de haber interiorizado esa imagen, de saber qué puedo hacer con él. ¿Me puedo hacer una chalaca? ¿Puedo saltar en el aire y cabecear, doble ritmo y suspensión? O sea, conozco mi cuerpo, sé dónde están mis piernas, sé dónde están mi cabeza, dónde están mis brazos, dónde está mi pecho, pero qué soy capaz de hacer con él. El esquema corporal empieza desde muy temprana edad a tener conocimiento el niño tocándole el rostro a la madre, el rostro materno, y va interiorizando cómo es el rostro humano, va tocando, poco a poco toma conciencia a medida que va inervando de que el brazo que se mueve a su costado es suyo y no de otra persona, poco a poco va tomando conciencia, se desarrolla hasta los 12 años aproximadamente, pero nunca termina de ser parte del ser humano, porque esto dura hasta la muerte. El esquema corporal va cambiando o transformándose en función a las transformaciones físicas que pueda tener un ser humano. No es lo mismo interiorizar el comportamiento de mi cuerpo cuando tengo 8 años que cuando tengo 80 y tengo paralizado medio cuerpo por algún problema clínico. No es lo mismo que yo tenga 30 años, haya sufrido un accidente, haya tenido una mutilación y que como consecuencia mi cerebro tenga que trabajar de otra manera. El esquema corporal va cambiando según las experiencias. ¿Qué cosas son parte del esquema corporal? La imitación, porque es el primer medio o el más eficaz de aprendizaje de un niño. Existen muchos tipos de imitación donde el niño se dedica a estar aprendiendo a consecuencia de lo que ve en casa o de lo que ve en otros lugares, o lo que escucha. La exploración, que es uno de los conceptos que me gusta desarrollar, porque hoy en día los padres han creído conveniente cortarles el espacio y los meten dentro de un corral para que el chico no los moleste, por no decir otra cosa. Lo que es peor, les dan un iPod para que estén el día entero ocupados y los deje de molestar, para no decir otra cosa. Y resulta que en ese proceso dejamos de darle al niño la posibilidad de conocer espacios, de conocer un montón de aspectos, de explorar, de conocer, de indagar, de averiguar cómo es el mundo. Y lo tenemos metido dentro de un metro cuadrado. Y así sucesivamente en las nociones corporales, tener conocimiento del cuerpo, pero saber cómo puedo yo desarrollarme con él. Y por último, cómo lo puedo utilizar. Pero también existe un concepto, la creación. Nosotros en el fútbol, muchos nos dedicamos a estar dando de forma muy obligada repeticiones y repeticiones de trabajos y queremos que el chico haga exactamente lo que le ordenamos, pero jamás le damos un espacio en donde le puedas decir, mira, de aquí a acá te regalo este espacio para que tú inventes, para que tú puedas crear. La creación se da de una sola forma, en libertad. No hay ninguna otra forma de que se pueda dar la creación. Tiene que ser en plena libertad. La lateralidad es un concepto que tiene mucha explicación. A mí me queda creo que 20 minutos de charla y no voy a detenerme tanto en especificar estas cosas. El día que hagamos un curso voy a desmenuzar cada uno de estos temas, como ya lo he hecho en otros lugares, y solamente voy a tocarlos en forma somera. La lateralidad, por supuesto, es la predominancia lateral de uno de nuestros hemisferios, de uno de nuestros lados. La neurociencia nos quiere decir hoy en día que no es tan cierto probablemente que uno de los hemisferios sea el que predomina sobre el otro en el caso de la lateralidad manual o de los pies. Sí es cierto que un lado, el hemisferio, es responsable de muchos trabajos, de muchos contenidos, ¿no? O sea, un lado se ocupa del lenguaje, de la inteligencia, el otro lado de las artes. O sea, eso sigue permaneciendo, eso está aceptado por la neurociencia, pero se está discutiendo sobre la lateralidad, el usar una mano en contra de la otra o el usar un pie en contra del otro. No lo tengo claro, vamos a seguir investigando al respecto para saber informar acerca de efectivamente de qué depende la lateralidad. Sí sabemos que si hay trabajos de diferenciación, de orientación del propio cuerpo, de orientación corporal proyectada. O sea, orientar mi propio cuerpo es una cosa, pero cuando yo en movimiento tenga que orientar mi cuerpo en función de un compañero, sabiendo dónde está su derecha, dónde está su izquierda, y tener que hacer una serie de evoluciones, teniendo en cuenta el conocimiento del cuerpo de mi compañero o de un rival, entonces la cosa cambia.
Y llegamos a lo que es el espacio y lo que es el tiempo. Son dos organizaciones que van de la mano. Para efectos de explicación los hemos separado, el espacio tiene varios contenidos, y cuando trabajamos la organización espacial, cualquiera de los trabajos, se va a dar muchos de estos conceptos. Adaptarse a un espacio, tener nociones espaciales, o sea, qué significa arriba, abajo, por dentro, por fuera. Orientación espacial, cómo te puedes orientar en el espacio. Escuchaba al profesor Alfredo Honores hablar de distancias entre una línea y otra línea, en que el arquero tenía que marcar tantos pasos de una forma lateral en unos casos y de una forma cruzada en otros. Pues bueno, la orientación espacial tiene que ver con esto, pero no a los 18 años. Esto se tiene que trabajar a los 7, a los 8 años de edad. El tiempo y el ritmo, igualmente, también manejamos términos como, por ejemplo, estructuración del espacio y estructuración del tiempo. Técnicamente son nombres adquiridos ya, pero para que nos podamos entender mejor, son cálculos de distancias. O sea, qué distancia existe de la línea del arco a la línea del área chica, del área grande o del medio campo. Y lo que es mejor, cuántos pasos necesito corriendo para recorrer ese espacio. Entonces hago una estructuración del tiempo y del espacio. O cuando uno de nuestros chicos va a cabecear un balón y se va a encontrar en el aire con movimiento, hacer contacto en el momento preciso en que el balón sale de los pies del que ejecuta el córner y que él tenga que llegar en el momento para hacer contacto con el balón. Y no hablo de nada técnico. Yo no estoy diciendo con la frente, ni con el parietal, ni el cuerpo hacia atrás. Eso es técnica. Yo estoy hablando de psicomotricidad. ¿En qué momento salgo? ¿En qué momento me impulso para que mi cabeza haga contacto con un objeto que viene con una velocidad, con una fuerza, con una trayectoria y que yo no he sido capaz de haber sido desarrollado? Y me cuesta porque no he desarrollado eso desde el punto de vista neurológico. Cuando tenemos 18, recién nos quieren llevar a cabecear. Eso se hace a los 12, 13 años de edad y con balones especiales. Bueno, es un trabajo, ¿no? La siguiente, por favor, José. ¿Cómo estamos en tiempo? ¿Me avisan? 5 y salimos. Ok, ya vamos terminando entonces. La percepción, ya le expliqué, la percepción es una imagen que se forma cada persona respecto de cómo percibe al mundo en función a la información que te dan los 5 sentidos que tienes. O sea, esos sentidos te informan a ti y tú formas una percepción. ¿Por qué es importante? Porque en los deportes de equipo, si tú no tienes la capacidad de percibir adecuadamente y no puedes percibir distancias, no puedes percibir velocidades, no puedes percibir movimientos, no puedes percibir trayectorias adecuadamente, no es que no juegues fútbol, es que no lo vas a hacer en la medida en la que se pide hoy en día y se necesita hoy en día. Siguiente, por favor. José, por favor, la siguiente. Bueno, ya esto lo explicamos después. Quiero llegar al final para que me puedan entender lo que es el performance. La siguiente, por favor, José. Algunas voy a dejar de lado. Siguiente. Bueno, este es el camino que sigue, que le explicaba hace un momento, el camino que sigue las informaciones, cómo viajan las informaciones al cerebro, ¿no? En la anterior. Ahora, ¿qué desarrollamos con una buena percepción visual? Desarrollamos una percepción apropiada para poder ubicar compañeros, trayectorias, el movimiento adecuado de rivales y compañeros, una visión periférica, percibir mejor el fútbol, que nos va a llevar a intuir los movimientos de tantos compañeros como rivales. La siguiente, por favor. Esta es una imagen que grafica lo que estoy diciendo, ¿no? El jugador con ropa azul tiene en posesión el balón y las líneas verdes están marcando las probables asistencias de sus compañeros, donde él tiene que cerebralmente, en una milésima de segundo, ¿saben cuánto tiempo pasa? Pasan 47 centésimas de segundo antes de que él tome la decisión, perdón, antes que ejecute, ya tuvo que haber tomado la decisión. ¿Por qué? Porque no solo tiene que ver la distancia y la ubicación de sus compañeros, sino también de los rivales, y que le vienen y le acortan el espacio y el tiempo para que pueda maniobrar.
de tal forma que él pueda tomar la mejor decisión en 47 centésimas de segundo. La siguiente, por favor. Vamos avanzando. No, esto ya lo explicamos. Pasa, por favor, ya lo explicamos. Lo que he explicado ya no lo toco. Acá, esta sí, por favor. Quiero dejar claro que gracias a la neurociencia yo puedo saber hoy en día que cuando mando este trabajo de coordinación, a ver si me sigue José, por favor, ¿dónde está la niña, el primero? Allí, cuando mando ese trabajo de coordinación, todos estos elementos, si bien es cierto, me desarrollan coordinación dinámica, tienen otros componentes. En el cerebro de esta niña tiene que procesar la distancia que hay entre obstáculo y obstáculo, altura que hay entre obstáculo y obstáculo, qué pie va a utilizar, la altura de la colchoneta, las distancias entre los otros objetos. Y para que la coordinación se pueda dar, yo tengo que saber que hay un proceso neuromuscular que contiene todo un lineamiento de 8 o 10 pasos. ¿Cómo se da? Desde que tú le enseñas la acción, ¿cómo se la demuestras? Si se la demuestras bien, si se la demuestras mal. Profesores, atención, si no tenemos la capacidad para poder realizar técnicamente un movimiento, recurramos a un modelo, porque la forma como tú le enseñes es la forma como va a grabar, como va a tener percibido. Cómo le informa la vista, lo va a grabar y de esa forma va a realizar el movimiento. Es mucho más difícil trabajar con una persona que hace mal movimientos a que por primera vez yo le forme un movimiento. Es más difícil reeducar. Igualmente, por ejemplo, cuando mandamos a hacer trabajos, aquí he escogido a un niño, pero yo he visto jóvenes con estos ojos de miedo y de susto, dependiendo de la forma como lo trates, de la forma como lo trabajes, de la forma como le informes. Estos ojos son de miedo y el miedo es una de las emociones que nos informan las vísceras, que tiene que ver con el sistema neuromuscular y que nos lleva incluso hasta miccionar y defecar en momentos en los que no debiéramos hacerlo. O en los momentos de estrés, la siguiente, por favor, José, la tercera. Los momentos de estrés, donde vemos a un adulto tratando, no sé si técnico o padre, tratando de llamarle la atención, gritarlo, decirle cosas, sabe Dios, que para los cuales el niño no tiene madurez y aceptar. O lo que también sucede en el fútbol profesional, ¿no? Las dos últimas, José, los excesos de alegría son emociones que nos pueden llevar a cometer gravísimos errores, como aquel que celebró una esvástica o aquel que mostró el puño tratando de ofender al rival por el gol que había conseguido. Entonces, todas estas cosas forman parte dentro de la neurociencia en nuestro trabajo psicomotor. Siguiente, por favor, José. No, pasamos a la última diapositiva, José, por favor. La última. Vamos a pasar a la última. Te aviso. Ahí, en ese lado. Mira, para terminar por el tiempo, todos nuestros jugadores, nosotros vamos a querer desarrollarles al máximo sus capacidades. Hoy tomarás en cuenta que ya no solo es lo técnico, lo táctico, lo físico, sino tienes que tomar en cuenta neurociencias para entender qué pasa con el cerebro de cada uno de tus dirigidos. En qué momento está o no está plenamente, si tu chico llegó comido, si ha evacuado correctamente, si ha dormido adecuadamente, o si llegó con problemas, o si los padres han peleado, qué sé yo, tantos problemas con quien vienen tus chicos, pero luego tú les vas a pedir el máximo rendimiento, o sea, vas a buscar la performance. Y esa performance no es nada más que un potencial menos unas interferencias. El potencial es lo que cada uno de nosotros tiene y va a desarrollar. Si tú tienes un potencial y nadie te descubre y nadie te lo desarrolla apropiadamente, te quedas con ese potencial y en ese potencial mueres. Vale decir, si tienes condiciones para ser cantante, cantas muy bien, pero tú no eres lírico, tú no llegas a los máximos niveles, yo tendría que ponerte en manos de una persona que sepa cómo llevarte. Bueno, lo mismo es el fútbol.
exactamente. Porque si ese potencial se queda y no me ponen en las manos adecuadas, lo que va a pasar es que hay muchas interferencias que la persona que está trabajando contigo no las detecta. ¿Qué es performance? El potencial menos las interferencias. Las interferencias pueden ser técnicas, físicas, psicológicas, neurofísicas. Y tú no eres médico, pero trabajas con el niño, tienes que tener la capacidad, por lo menos, para detectarlo y poderlo derivar. Todo lo que he explicado en realidad tiene un trasfondo emotivo de parte mía, y lo que yo quisiera es que en algún momento tomáramos en cuenta cada vez más todo lo que significa trabajar con menores y podamos poner a los más capacitados, a los que verdaderamente tengan las condiciones para trabajar con los niños en todas las etapas adecuadas, y que no sea equivocadamente tomado como el primer peldaño para trabajar y después paso al fútbol profesional. No vamos a poder pasar los videos. A ver. Uno. Dime uno. Ver, uno de los videos, escoge pues cualquiera, No. todos son buenos. Escoge el quinto, por favor, el quinto. No vamos a poner fútbol. Ya, está bien, ponlo, José, ponlo, lo que escogiste, ponlo. No, ya te pasaste. ¿Dónde están los videos? ¿Este? Ya. Haber contribuido en algo a la información que les vaya a servir, que sea verdaderamente productiva para ustedes. Es una lástima haber cortado algunas cosas porque el tiempo efectivamente nos marca espacios que bueno, pues no podemos controlar a veces. La información es bastante, la información es muy amplia. En alguna otra oportunidad podríamos completarlo. Listo, muchísimas gracias, profesor Marcelino Salinas. Siempre para nosotros será muy placentero recibir tus didácticas, charlas, conferencias que cada vez están más precisas con relación a ese tema tan extenso, porque una sesión tan corta solamente nos has dado unas pinceladas, pero que quede ahí picando el bichito para que nuestros participantes, los profesores en general, puedan seguir buscando información y, ¿por qué no?, tenerte nuevamente en una siguiente oportunidad para que puedas ampliar lo que ha quedado pendiente. Marcelino, muchísimas gracias. Gracias, Lulo, gracias, José, gracias a todos los organizadores, gracias a la institución principalmente. Un saludo a todos los participantes, un abrazo a la distancia, cuídense y muy agradecido, Lulo.